pues sin más preámbulo, nuestro hermano José Manuel, como siempre, listo, dispuesto a mostrarnos lo que Dios quiere enseñarnos. Y bueno, dejamos el tiempo para que ore al Señor y ponga en manos de Dios este tiempo y tengamos un corazón abierto, dispuesto a aprender cada vez más y más de su palabra. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿En la noche? Bendecidos, ¿verdad? Gracias a Dios. Bendito Dios. Bueno, hermanos, el día de hoy, como ustedes saben, nos toca el capítulo 11 del libro de Daniel, ¿verdad? Ya casi nos vamos acercando al final de lo que es el libro de Daniel. Me voy a hacer un poquito más cerca para estar más juntos. Creo que es bonito, me gustan estos estudios porque estamos más cerca, ¿verdad? Y podemos estar más unidos en el Espíritu, aparte de lo que ya estamos, ¿verdad? Bueno, por principio de cuentas vamos a orar para que, como dice el Señor, siempre hacerlo en su orden correcto, ¿verdad? Señor, gracias, Padre bendito, por estar aquí, porque mis hermanos están puntualmente una cita contigo, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque también nos trajiste, nos cuidaste toda esta semana, Señor, que estamos hasta aquí, estamos en tu presencia, Señor. Gracias porque mandaste ángeles protectores para que estuvieran con nosotros, Señor, nos reconfortaran, nos animaran y estuviéramos aquí, Señor. Gracias, Padre bendito. A ti sea toda la honra, todo el poder, Señor, porque solamente lo que vamos a hablar es palabra tuya, Señor, palabra en el Espíritu que tú nos indicas, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos, y les decía yo que nos toca el capítulo 11, y si usted, los que traen Biblia impresa, ahí pueden ver que dice los reyes del norte y del sur. Y esto es bien interesante, y más ahorita, si ustedes han visto noticias, no sé si ustedes se fijaron, hace 8 días, precisamente que estábamos aquí reunidos en el mundo. Acuérdense que estamos en un mundo geopolítico donde lo que pasa en un momento en el otro lugar está pasando y nos afecta también a nosotros. Entonces, yo le decía a mi esposa hace semanas, apenitas si me va, ya veníamos ver lo que le iba a pasar a Ucrania y lo que iba a hacer Rusia, ¿verdad? Entonces yo le decía a ella, apenitas si me va a tocar dar el tema de los reyes del norte y del sur en este momento, y ahorita van a ver por qué es bien importante este tema en este momento, ¿no? Lo vamos a entender de esa manera. Bueno, aunque es el capítulo 11, recuerden que hace 8 días vimos el capítulo 10, esta es la continuación de la cuarta visión. Y aquí vamos a entrar al tema central de lo que es la visión profética que le dieron al profeta Daniel, pero no termina aquí. La siguiente semana vemos capítulo 12 y ahí es donde redondeamos todo, ¿verdad? Recuerden que este capítulo consta de 45 versículos. Del libro de Daniel es el más grande, y de la Biblia es una de las profecías más grandes, pero aquí lo importante es que es de las más detalladas. Si ustedes leyeron, ¿se acuerdan que yo les dije ayúdenme a leer, no? Porque ahorita perdónenme, pero me voy a saltar algunos versículos y ahorita van a ver por qué, pero es el capítulo más detallado, la profecía más detallada. Por eso es de que muchos dicen, y principalmente los agnósticos, ¿no? Que esta historia que ya pasó, creen que no se escribió en el momento del profeta Daniel. Creen que se escribió años posteriores. Muchos creen que se escribió, principalmente les digo, los agnósticos y los ateos, creen que se escribió en los primeros años cristianos, de la era cristiana, de la iglesia cristiana. Lo cual, si nosotros conocemos antropología bíblica, que serían los rollos del Mar Muerto, ellos desestiman eso, y ellos son los que avalan. Ahorita los rollos del Mar Muerto serían los que avalarían que el libro de Daniel sí fue escrito como nosotros lo tenemos, y dan la veracidad de este libro. Eso es lo importante, ¿verdad? Bueno, la siguiente, por favor, Cristian. Continuamos. Antes de pasar en materia y de ver los versículos, lo que yo quiero es ver 2 conceptos importantes, aunque los hemos ido viendo, pero quiero que queden bien fundamentados. Uno es el de la profecía. La profecía como tal
no es para meter miedo. Ustedes me han oído escuchar, y también al pastor han oído escuchar, que ya nos queda poco tiempo, que estamos al cuarto para las 12, que ya casi tenemos nuestras maletas listas, ¿verdad? O sea, nos han escuchado eso, pero no es para meter miedo, no es para que ustedes digan, ay, ¿ahora qué voy a hacer, verdad? No es para eso. La profecía es para conocerla, para entenderla y saber en qué tiempo profético estamos. Y sobre ese tiempo profético que estemos, entonces ahora sí, actuar. Hace 8 días veíamos al profeta Daniel, ¿y qué hacía el profeta Daniel? Oraba, ayunaba y se abstenía. Él sabía en qué momento de la profecía estaba y entonces estaba haciendo lo conducente, ¿verdad? Él sabía que su pueblo ya había regresado a Jerusalén, aunque él no regresó, pero él sabía que lo que tenía que hacer. Entonces para eso es la profecía. Y miren, y en Juan 16:4 nuestro Señor nos dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y se acuerdan cuando empezamos con estos estudios de escatología, empezamos precisamente con la profecía que dio nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24. Precisamente yo por eso arranqué con Mateo 24, porque la profecía es precisamente la que da nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó en su palabra lo que iba a pasar. Entonces nada más hay que irla entendiendo y hay que ir que en un momento yo se los dije, hay que ir armando el rompecabezas de cómo está, porque ahorita créanme que el rompecabezas ya se está armando. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente, Cristian, por favor. Y otro concepto que quiero que también veamos y que es bien importante son los días postreros. Acuérdense que desde Daniel 7, 8, 9, 10 y ahorita 11 hemos visto esos días postreros, ¿verdad? Y muchos, principalmente muchos teólogos interpretan los días postreros que ya pasaron. Algunas iglesias de alguna otra religión creen que ya inclusive estamos en el milenio, porque interpretan esos días postreros como que esto fue pasado, y no es cierto. Esos días postreros para mí se tienen que ver en 3 momentos, o tres tipos de días postreros. Obviamente el primero, el segundo y el tercero, ¿verdad? No, el primero para mí es lo que era, el segundo es lo que es, y el tercero es lo que ha de venir. Esos son los días postreros. Ahora, en algunos momentos los días postreros se van a unir. Por ejemplo, el 1 y el 2 se unen. Ahorita van a ver por qué. En su momento el 2 y el 3 nos vamos a unir. Yo creo que nosotros estamos en el momento 2, en los días postreros 2, efectivamente. El primero fue décadas antes, previas de que nuestro Señor llegara. ¿Por qué? Porque había la profecía del Mesías, ¿verdad? Muchos libros del Antiguo Testamento hablaban del Mesías. Entonces, por eso dice los primeros días postreros. Lamentablemente, sabemos que el pueblo judío no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, las 70 semanas de Daniel, de la famosa tanto que hemos hablado, se ha ido hasta no sabemos cuándo. Estamos hasta ahorita en la 69. ¿Cuándo llegará la 70 semana? No lo sé, nadie lo sabe, ¿no? Pero si ellos hubieran aceptado al Mesías, pues ya estuviéramos a lo mejor sí en el milenio, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado, solamente la voluntad de Dios es la perfecta. Los segundos días postreros serían en las décadas previas y antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso creo que estamos en este momento 2. Yo creo que estamos, no sé hablar, yo no me atrevería a decir décadas, ¿verdad? Pero sí algún tiempo, que no sabemos cuánto, para que venga nuestro Señor. Yo creo que ya estamos muy cerca de ese 2. Y el 3, que es la tercera y última parte de los días postreros, es en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando esté la guerra del Armagedón, cuando esté el establecimiento del reino milenial, pero eso conllevará un derramamiento de la ira. Nosotros recuerden que afortunadamente no pasaremos esa ira de Dios, nosotros no esperamos ese día, pero mucha gente
sí está esperando ese día. El pueblo judío principalmente, ellos están esperando ese día. Entonces son los últimos días postreros, ¿no? Así lo quise definir esos dos conceptos antes de comenzar para que vayamos redondeando, porque ya vamos a terminar el libro de Daniel y vayamos redondeando todo lo que vamos estudiando y lo que Dios nos va enseñando, ¿verdad? La siguiente, Cristian, por favor. Ahora sí, el versículo 1 de Daniel 11 nos dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Este es el único versículo que Daniel pasa, porque del versículo 2 hasta el 45 para él todo es futuro. Recuerden que todo es futuro. Ese es el único versículo que él está viviendo en su momento, ¿verdad? Entonces, pero aquí también dice, animó y fortaleció. ¿A quién animó y fortaleció? A Darío el Medo. No está hablando de Daniel, está hablando de un rey persa. Después de ese rey, acuérdense que hubo 4 reyes, y el último rey, que es Ajerjes Asuero, que es el que hizo que todos los griegos confabularan y se fueran en contra de ellos, y por eso los griegos conquistaron el imperio medo-persa. Entonces, aquí lo importante, vamos a ir con mucha historia. No sé si a ustedes les gusta la historia. A mí me apasiona la historia. Es más, les voy a decir, mis hijas luego, cuando a veces en la entremesa, nosotros hacemos entremesa y empiezo a contarles la historia, me dicen: ay papá, ya vas a empezar. No, porque a mí me apasiona la historia, de verdad. Y dice un adagio del mundo, no sé si ustedes lo escuchen, pero dice: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y esa es, de verdad que, aunque no es bíblica, es del mundo, pero es real esa historia, y hoy lo estamos viviendo. Nuestro mundo está viviendo hoy un caos, está empezando con un caos geopolítico que está haciendo Rusia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no conocen su historia. Yo creo que se les ha olvidado. ¿Por qué quiere hacer Rusia esta guerra? Porque quiere tomar control de lo que antiguamente era parte de su territorio. Eso era antes parte de la Unión Soviética, nada más que en el 91, cuando la perestroika, Mikhail Gorbachev dijo: no, ya cada quien independiente y fuera el comunismo. Bueno, pues Putin hoy quiere volver a regresar, y ahorita vamos a ver por qué quiere volver a regresar a hacer esa unión de repúblicas socialistas soviéticas. Bueno, entonces, este es el primer versículo, ¿verdad? Y les digo, vamos a ver mucha historia, pero me voy a adelantar, no me voy a detener tanto en historia, porque yo creo que ustedes ya leyeron, ¿verdad? Ya leyeron esta parte, ¿verdad? Les dije, lean el capítulo 11. La siguiente, Cristian, por favor. Miren, en este cuadro vamos a ver todo lo que son los reyes. ¿Se acuerdan que después del imperio medo-persa vino el imperio de Alejandro Magno? Acuérdense que nosotros lo vimos en Daniel 8, que ese era el macho cabrío. El macho cabrío, de ahí se dividió en 4 reinos. Esos 4 reinos, había 2 principales que son los que pelearon. Uno era el reino del norte, que eran los sirios, o los seleucidas, eran los de los reyes de Seleuco, ¿no? Ahí lo podemos ver en la columna de la derecha. Permítanme. Miren, aquí en la columna de la derecha podemos ver todos los seleucos. Ahí viene el versículo de la Biblia y el año en el cual fueron los diferentes reyes este es el reino del norte, los seleucidas. Y el reino del sur, que se posicionó en Egipto, acuérdense que eso fue Ptolomeo, y ese rey conquistó toda la parte norte de África. Todo lo que sería Marruecos, Egipto. Entonces aquí están todos los reyes, los Ptolomeos que yo le digo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, nos vamos hasta el versículo 35 con toda esta historia. Si ustedes leyeron el capítulo, ¿qué es lo que pasa en este versículo del 2 hasta el 35? Siempre hay guerras entre ellos. El del norte ataca al del sur ataca al del norte para hacer alianzas entre ellos. Hay una parte donde, miren, aquí dice que una hija de ellos, la Berenice, se la dan a Antíoco I, se casa con él, y después en esta parte también una hija de un griego, Cleopatra, se la dan a Antíoco III, y empiezan a hacer sus confabulaciones entre ellos dos, ¿no? Entre uno y otro, y vemos cómo van y vienen.
sus guerras, pero también van y vienen sus traiciones. Siempre el norte traiciona al sur o el sur traiciona al norte. Casi siempre, si ustedes leen esa parte, van a ver cómo nos empieza a detonar la historia. Y es tan detallada, esto no había pasado. Cuando a Daniel se le da esta visión, todo esto que estamos platicando de los reyes de Egipto y los reyes de Siria, no había pasado. Y es tan detallada, tan exacta, que por eso les digo, al inicio les dije, que muchos creen que el libro de Daniel no se escribió en esa época. Eso no es cierto. Los rollos del Mar Muerto dicen que no, ¿sale? Entonces, la siguiente, Cristian, por favor. Miren, eso es de manera histórica. Ahora vamos a verlo de manera geográfica. De manera geográfica, los reyes de Egipto, que está en esta parte de lo que es el continente africano, la parte norte de África, si se acuerdan cuando vimos Daniel 8, ven que veíamos otro mapa y cómo el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4, que los 4 que se dividió fue Macedonia, que está aquí arriba, Pérgama, que está aquí en esta parte, en la parte que hoy está en conflicto. Ucrania es esta parte, hoy sería Ucrania esta parte, la que estoy señalando, a un lado del Mar Norte. Los seleucidas, que serían todo lo que antiguamente era el imperio medo-persa, y la parte norte de, ¿quién creen? De Jerusalén. O sea, quiere decir que Tierra Santa, la tierra del Señor, siempre está en conflicto entre el norte y el sur. Siempre va a estar en conflicto. Históricamente lo ha hecho, geográficamente también lo ha hecho. Siempre va a estar en conflicto. ¿Y por qué? Porque recuerden que los judíos todavía no han confiado en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Mesías. Por eso viene la profecía de Ezequiel 38 y 39, que es la de Gog y Magog. Ahí es donde entra Rusia. Gog es un rey del norte, y Magog, acuérdense que mucho de lo que nos habla la Biblia son los nombres que antiguamente se conocían. Magog es Rusia. Entonces, en Ezequiel 38 y 39, que eso se va a ver en la segunda parte de la tribulación, empezando el medio de la tribulación y la segunda parte de la tribulación es Ezequiel 38 y 39. Para eso dar paso a lo que sería Zacarías 12 y 14, cuando todo el pueblo israelí regresa a su pueblo. Y posterior a eso viene Apocalipsis 16 y 19, al final de la segunda parte de la gran tribulación, que sería la guerra del Armagedón. Entonces estamos viendo cómo los cascos de los jinetes del Apocalipsis están tocando, están así, ya nos están tocando, porque esto de Ezequiel 38 y 39, con lo que hoy estamos viendo con la guerra de Rusia y Ucrania, y que Rusia forzosamente quiere invadir Ucrania para tener el control, no nada más geopolítico. Si ustedes se fijan dónde está Ucrania divide a lo que es la Europa del Este con todo lo que es la parte asiática, la parte de Rusia. Es la puerta de entrada a Europa. Si Rusia toma posesión de Ucrania, ¿saben qué va a tomar? No sé si ustedes sepan que ahí hay unos ductos de gas. El principal proveedor de gas es Rusia. Provee de gas a Europa. Y a quien va a darle todo esto es Alemania. Alemania, porque si ustedes se fijan en las noticias, Alemania está calladito. Alemania no ha dicho nada. ¿Quiénes son los que dicen? Francia, España, Estados Unidos, obviamente, Inglaterra. Pero Alemania está porque él sabe lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, ahí está geográficamente, y en el medio de todo ello, la ciudad santa. Siempre va a estar. La siguiente, por favor. Aquí miren, vamos a ver bueno, aquí nada más están resumidos los diferentes versículos del 5 hasta el 14, pero rápidamente, otra vez les digo, es el vaivén, ¿no?, de las guerras entre el norte y el sur, las traiciones que ellos hacen. Pero aquí lo interesante, ¿saben qué? El Instituto de Investigación para la Paz en Estocolmo dice que solamente hemos tenido, en toda la historia del mundo, hemos tenido solamente 25 años de paz. Todo lo demás ha sido guerras.
Y si ustedes se fijan, siempre ha habido guerras, un país con otro país con otro, solamente 25 años. Porque se da lo que al inicio yo les decía, estamos condenados a no conocer nuestra historia o a repetirla, porque no aprendemos de ella. Eso es lamentable. La siguiente, Cristian, por favor. Ahora, vamos a verlo de manera espiritual. Ya lo vimos históricamente, geográficamente, pero lo que más nos importa es lo espiritual en nuestro caso, ¿no? Porque debemos de saber lo otro, pero esto es lo más importante. Para mí, el norte, ¿qué significa el norte? El norte es la religión. Aquí por eso dice, no sé si se logra ver, dice, es el poder humano que representa las potencias del mal que usurpa el lugar de Dios. El norte es la religión, lo que representa la religión. Vamos a poner varios ejemplos. Primera de Reyes y segundo, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Cuando estaban las 12 tribus, ¿se acuerdan que había un rey que fue Jeroboam, verdad? Y ese rey, ¿cuántas tribus se llevó? 10. ¿A dónde se llevó esas tribus? Al norte. ¿Y qué les pasó a esas tribus? No sabemos dónde están, desaparecieron, pero van a regresar. Eso sí, Dios en su misericordia, Él dice que van a regresar. Otro ejemplo, Babilonia. Babilonia venía del norte, conquistó a Jerusalén, desterró completamente, exilió al pueblo judío y aparte el templo que hizo Salomón lo destruyó. También venía del norte. Entonces, ¿qué quería imponer Babilonia? Su religión. Inclusive cuando muchos fueron exiliados y muchos llegaron a Babilonia, muchos tomaron la idea religiosa de los babilónicos. Entonces, por eso yo digo que el norte representa la religión. ¿Qué representa el sur? El sur representa el poder humano que no toma en cuenta a Dios. ¿Cómo sería el poder humano? Por ejemplo, por eso el sur es Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? ¿Se acuerdan en Éxodo? El faraón. ¿Y qué decía el faraón? Nunca reconoció a nuestro Señor, a pesar de todo lo que Moisés hizo enfrente de él, nunca reconoció a nuestro Señor, nunca lo reconoció. Entonces, no nada más es eso, el ateísmo, el espiritismo, todo lo que confabula en contra de nosotros está en el sur. ¿Y quiénes están en medio? Nosotros. Bueno, en este caso, el pueblo de Israel. Pero si nos ponemos en el momento actual, sería el pueblo de Dios. Siempre nos está presionando el norte con su religión, con algunas religiones, con todas las religiones que a veces tenemos, y el sur con todas las cuestiones humanas o mundanas. En medio siempre está el pueblo de Dios viendo qué hacemos, ¿verdad? En la parte central. Esta, digamos que es la parte central de la profecía. Ver espiritualmente cómo el norte y el sur siempre nos van a presionar a nosotros los cristianos. Esa es la parte, digamos que rescatable e importante de esta profecía. Así yo lo veo, hermanos, ¿no? Seguimos con la siguiente, por favor, Cristian. Y ahora vemos en el versículo del 15 al 27-28, vemos cómo entra en acción la Roma imperial. ¿Se acuerdan que nosotros en Daniel 7 vimos los diferentes reinos? Primero era el babilónico, que no tuvo, bueno, sí tuvo que ver con la ciudad de Israel, después el medo-persa, después fueron los griegos y ahora la Roma imperial. ¿Cómo decía Daniel 7 que iba a ser esa bestia de las piernas de la estatua de Nabucodonosor? Iba a ser con fuerza, iba a devastar a sus enemigos. Y eso es lo que hizo, ¿verdad? Pero también nosotros vemos en el versículo 21 un prototipo de lo que sería el anticristo. Si se acuerdan de Antíoco Epífanes, es el prototipo. Él fue el primero que hizo la abominación desoladora en el templo, pero no era el anticristo, era un prototipo. Ya lo habíamos platicado, así como también en su momento fue Hitler, otro prototipo de un anticristo. El verdadero anticristo es el que viene. Y ahorita vamos a ver cómo esta profecía también lo define. Vamos a la siguiente, por favor, Cristian.
Y miren, ya me pasé toda la historia, ya llegué hasta el versículo 27, ¿sale? Me salté toda la historia, pero yo espero que haya sido de mucha bendición todo este análisis histórico, geográfico que hicimos, ¿verdad? Bueno, en el versículo 27 dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Yo creo, con todo el temor que tengo de Dios, yo creo, hermanos, que estamos en este versículo. Yo lo creo. Este versículo es el momento en el cual se encuentra la iglesia. ¿Por qué? Todavía no ha llegado el momento. ¿Cuánto falta para que llegue el momento? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero ¿por qué les digo que estamos en este momento? Dice: y en una misma mesa hablarán mentiras. Hoy vemos, no nada más los gobiernos nos hablan mentiras, también hay falsos profetas, falsos maestros que nos hablan mentiras. En la iglesia hay muchos que hablan mentiras. Yo tristemente, hermanos, y no critico a nadie, no critico a ninguna iglesia, pero tristemente veo que hay iglesias que tienen megatemplos, mega luces, una mega alabanza, pero ¿cuál es el fundamento bíblico de ellos? ¿Cuál es el mensaje? No hay mucho mensaje. Es más, no hablan de esto, no hablan de profecía, no hablan de escatología. ¿Saben de qué hablan? Pues de la prosperidad, de que nosotros vamos a estar bien, y que, bueno, también hablan de diezmo, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo importante. ¿En qué momento estamos? Si estamos en un tiempo, para mí, estamos en un tiempo mentiroso. Yo lo creo así. Debemos de ser muy analíticos, y ahí es donde yo, créanme que yo alabo. Yo siempre he dicho que desde que llegué a esta iglesia alabo esta parte del pastor, de tratar de estudiar, de tratar de discernir la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque si nosotros no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a saber cómo nos debemos de preparar? Entonces, yo creo obligatoriamente que en una iglesia se tiene que hablar lo que nosotros estamos hablando. Sí, también hablar de prosperidad, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no lo es todo, no lo es todo, hermanos. Tenemos que saber realmente en qué momento estamos. La siguiente, Cristian, por favor. Y miren, y llego al versículo 31, ya me pasé el 31, ya casi vamos a llegar. Dice: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación. Acuérdense que esta parte ya la habíamos visto, que es shikuts, que es la inmundicia, lo sucio, la abominación desoladora, y desoladora es shamem, y que sería lo de angustiar, asolar. Ahora, si yo lo llevo a mi español castellanizado, para que lo entienda yo mejor, eso es lo que hacen las versiones de la Biblia, nos los llevan a que lo entendamos mejor. Si yo digo que es la abominación desoladora, yo le llamaría un horrible sacrilegio. Eso es lo que sería la abominación desoladora. Algo como lo que hizo Antíoco Epífanes, que puso una estatua de Zeus en el templo, o que mató un cerdo, algo así, o más feo, va a ser lo que va a ser el anticristo. Entonces, aquí ya estamos entrando en lo que sería la 70 semana de Daniel. Exactamente aquí ya yo creo que la iglesia ya no está, ya no estamos nosotros, pero ya estaría la iglesia. Ahora, acuérdense lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Antes de que venga la apostasía y se manifieste, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el anticristo o el hijo de perdición. Yo creo, hermanos, que la apostasía, el espíritu de apostasía ya está, ya prevalece en algunas iglesias. Es más, si el pastor me permite, después yo creo que les daré un estudio que estamos preparando con Luis sobre apostasía, cómo es la apostasía y cómo está reflejada la apostasía en las diferentes iglesias. Yo creo que ya estamos, hermanos, de verdad. Esa apostasía donde les digo que muchos hermanos, inclusive lamentablemente hermanos cristianos, creen que el show, el entretenimiento es más importante que la palabra, ¿no? Es más, le dan más peso al show que a la realmente palabra, ¿no? Una cosa es el show y otra cosa es la adoración y la alabanza, lo que creo que hacemos aquí, ¿verdad? Y no por decir que nosotros somos mejores, no, pero simplemente creo que seguimos lo que la palabra dice.
Ok, versículo 32, y dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Entonces aquí, en este momento que estamos hablando de las 70 semanas, habrá dos tipos de personas. Uno, los violadores del pacto, que serán los apóstatas, y dos, el remanente fiel, aquellos que van a estar firmes en su fe, y que yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que en ese momento, por eso Dios en Apocalipsis, ¿qué hizo? Va a levantar a dos testigos, realmente para que tengan esa fortaleza. Yo me imagino que en ese tiempo, en la semana 70, va a ser muy difícil predicar la palabra. Por eso mismo también el Señor levantará a 144,000 judíos. Dice que levantará a 12,000 de cada una de las 12 tribus para dar los 144,000. ¿Y cómo serán estas personas? Vírgenes, ¿verdad? Tendrán que ser así, tener ese carácter para poder predicar en ese momento. Yo creo, por eso les digo, yo creo que va a ser muy difícil en ese momento hablar de la palabra, ¿verdad? La siguiente, por favor. El versículo 31 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces dice que aún algunos sabios van a caer, porque va a ser depurado el pueblo que en ese momento esté. Vamos a ser depurados si es que estamos en ese momento. Y dice que tendrán que ser emblanquecidos, pero hasta el tiempo determinado. O sea que hay un momento. ¿Cuál momento es? Acuérdense que son 7 años y tendrán que pasar 21 juicios para que estas personas que estén en este momento sean limpiados y sean emblanquecidos, ¿sí? Versículo 36. Y aquí viene lo importante, aquí es donde ya empieza la parte del 36 al 45. Vamos a ver la entrada ahora sí del anticristo y lo que va a hacer. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Si ustedes se fijan, aquí ya no habla ni del rey del norte ni del rey del sur, habla de un rey. ¿Quién es ese rey? Y rey en chiquito, por eso lo puse en chiquito, es el anticristo. Y ese rey dice que va a hacerse grande, se va a ensoberbecer, va a hablar cosas en contra de Dios, ¿verdad? Pero hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo va a ser consumada la ira? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, toque tierra, y nosotros vendremos con Él, que eso es lo importante, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos al tercer cielo, pasemos el tribunal de Cristo, porque vamos a pasar el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, van a ser los 7 años de tribulación acá, y en ese momento nosotros bajaremos con nuestro Señor Jesucristo para consumar lo que Él ha determinado, ¿verdad? Seguimos con el 37, por favor. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Estamos viendo cómo es el carácter del anticristo. Así va a ser ese carácter de él. 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Aquí recuerden que Él simplemente lo que va a hacer es que todo aquel que le adore va a tener un bien, pero le adore ¿cómo? También sabemos que aquí quien empodera a esta persona pues es el enemigo. Por eso dice en su lugar al Dios, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, ¿verdad? Y ese será el carácter del anticristo. Aquí afortunadamente yo les digo que en esta segunda parte ya estamos en la gran tribulación. Se tendrá que definir
lo que dice Ezequiel 31, que exactamente como dice, cuál va a ser el proceso para Israel. ¿Y cuál es? Solamente que se arrepientan y que ellos digan que Dios es nuestro Señor, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él. O sea, los dos reinos, tanto el norte y el sur, van a contender con el anticristo. Como una tempestad con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Esto es Ezequiel 38 y 39. Si nos vamos a la palabra y ustedes lo leen, van a ver que este versículo habla 2 capítulos completos de Ezequiel, se le dio al profeta Ezequiel, ¿sí? Y después en el 41 dice: entrará la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Aquí estamos hablando de Palestina y de Jordania. Estos dos entrarán en la tierra gloriosa, dice, y muchas provincias caerán. Entonces, otra vez, si nos vamos a lo que define la palabra, y les digo, y armando el rompecabezas, sería lo que habla Jeremías 30. ¿Ok? Vámonos a los últimos 2 versículos, Cristian, por favor. En el 44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. En el 45 estamos hablando de la guerra del Armagedón. Si ustedes se fijan, dice las tiendas de su palacio entre los montes y el monte glorioso. ¿Se acuerdan las bestias de dónde venían? Venían de los océanos. Y el monte glorioso es Jerusalén. Y esto es la guerra del Armagedón, el versículo 45. En el 44 dice: pero noticias del oriente. Ahora, ¿qué es el oriente? Acuérdense que cuando la liberación del pueblo de Israel, ¿de dónde venía? Venía del oriente, ¿verdad? Cuando Babilonia cuando Dios le habló a Ciro, Ciro venía del oriente. Entonces, por eso dice, pero noticias del oriente. Y veamos el versículo siguiente para que le entendamos mejor. Miren, dice, en Mateo 24, 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, lo que nosotros debemos de tener por exactitud es que nuestro Señor, en el tiempo en el que Él tenga designado, se va a consumar la obra. Y la obra es para que todo esté de una manera correcta. Así como, ¿se acuerdan que en Génesis 1:2, cómo dice que el caos prevalecía? En este momento, en el versículo 45 que teníamos antes, también va a haber mucho desorden, las cosas van a estar muy difíciles, pero vendrá nuestro Señor a tener un orden sobre todo. Por eso es de que en este momento Dios tendrá control sobre todo lo que haya en ese momento. Estará desordenado, habrá muchas cosas, pero nosotros, hermanos, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguir adelante, sus designios sabemos que son para bien. Todas las cosas que Él tiene destinadas, todas las cosas que Él ha designado en su palabra, son para establecer una cosa: el reino milenial. Después de todo eso, sabemos que vendrá nuestro Señor Jesucristo a establecer las cosas como deben de ser. Todo se borrará, todo lo malo se borrará, y entonces Dios establecerá su reino. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, debemos de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confiar en la profecía, debemos de confiar en la palabra, porque la palabra, así como nosotros veíamos hace 8 días, que conociendo la palabra, esa palabra nos anima y nos fortalece. Entonces, esto es el mensaje que hasta ahorita, hermanos, tengo del capítulo 11, pero ahí no termina, ahí los dejo para que, como decían en la televisión, dentro de 8 días nos vemos y vemos
cómo nuestro Señor va a cerrar esta profecía. Por eso es de que yo la quise dejar hasta acá, para que en el capítulo 12 veremos bien cómo es que cierra todo lo que Dios ha designado y todo lo que Dios ha escrito que va a suceder. Y debemos de tener fe en eso, en que realmente como lo escribió, es como va a pasar, ¿sí? Muchas gracias, hermanos.